No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Estamos aquí de vuelta en All We Need Is Love. Luis, bueno, se ha hecho esta exposición de Cayuco en el Centro Cultural Banreservas, que ha sido, gracias a Dios, muy exitosa porque mucha gente vivió esta experiencia hermosa. Cuéntame un poquito lo que ocurrió ahí. Bueno, Cayuco es el nombre... El fin último de las cosas. Sí, pero le llamamos Cayuco porque él se llama Genaro Reyes. Así es. Y es un artista yo para que tú le cuentes a la gente. Sí, maravilloso. Pero que trabaja con estas esculturas que intentan reproducir en una versión artística esa embarcación originaria desde los taínos utilizada en la región, que es un cayuco. Y entonces lo está haciendo desde tanto rato que ya se le ha quedado a él el nombre Cayuco, el apodo. Entonces Cayuco es una embarcación. El Cayuco es una embarcación que los pueblos originarios de América, algunos de los pueblos originarios de América le llaman Cayuco, es una voz, una terminología de los pueblos originarios de la región, pero es una especie de nave, de yola, le decimos a veces. Bueno, y además es muy importante esta cuestión en el caso de un artista como Cayuco porque produce en y desde Miches, una región nuestra, más bien es un municipio del Ceibo, en la costa este del país, que todavía tiene unas dinámicas y a veces no tan cómodas y a veces incómodas en términos, digamos, políticos y sociales de la navegación, donde se usan embarcaciones a veces improvisadas como el Cayuco. Y estoy hablando de viajes no regulados a Puerto Rico y estas cuestiones que son una de las temáticas que activa Cayuco con su obra. Y para mí es muy importante esa obra. Y que sea en Miche, o sea, que claro, es natural que se haya dado ahí, porque me imagino que de ahí salen muchísimas embarcaciones. Claro. O bueno, salían. No, sucede todavía. Sí, sucede. No creo tanto como en otro momento, claro, quizás, pero sucede. Y yo digo no tanto como antes porque ya es muy fuerte el tema, tú sabes, el tema migratorio, o sea. Sí, pero en esas dinámicas están involucradas incluso muchísimas de esas estructuras que velan para que no suceda. La desesperación es un negocio. Sí, claro. Y entonces es muy importante. ¿Qué hacen los artistas? Y qué bueno que pensamos en Cayuco, podemos usarlo como ejemplo de esto. Alguna vez decía Kandinsky que el artista es un testigo de su tiempo y se está refiriendo entonces a un ente pensante que va a materializar su pensamiento a veces en un objeto artístico, a veces en otras acciones no objetuales, pero que está refiriéndose a una cuestión que está, de la que es parte, que es intrínseca a ese ambiente en el que ha crecido, que entonces se convierte en informador de la práctica. Es lo que pasa con Cayuco. Lo que vimos en el Centro Banreservas fue una exposición que yo denominé el fin último de las cosas. Sí, a mí me encantó eso. Es un poco poético y metafórico este título porque Cayuco lo que hace es recuperar objetos vive en Miches, vive al lado del río. Miches y la costa este del país es la primera impactada cuando tenemos huracanes, así que constantemente cada año, si no es un huracán, hay una tormenta, y eso significa residuos, a veces madera, tronco, o planchas de zinc o metal que recupera Cayuco de esos procesos meteorológicos y naturales, y luego los convierte en una propuesta estética, que puede ser una escultura, que un cayuco, una embarcación o un personaje, o como pudimos ver en esta exposición, que yo lo que hice fue dividirla en 3 momentos claves de la obra de Cayuco, como un ejercicio curatorial. Primero, una mueblería, que Cayuco la hace justamente de madera recuperada del río. Luego unas obras que tienen que ver con el cacao, porque Miches es un productor de cacao y la familia de Cayuco es productora de cacao, así que es un tema muy orgánico para su vida y su ejercicio profesional. Luego había una sección que tenía que ver con esa temática de las embarcaciones, de la navegación, el mar, y esa relación con el mar que tienen nuestros pueblos costeros. Luego había una sección que a mí me pareció también de las más, a mí particularmente esa temática de Cayuco me impactó
impacta muchísimo y son estas iconografías religiosas que él activa increíble. en esculturas de vírgenes, de increíble. santos. Eso para Eso mí me encantó. Tiene mucho que ver con lo que decíamos hace un rato. Cultura no es solo el cúmulo de información y legado artístico, es modos de ser. Entonces, a veces esa producción y ese archivo de cosas y esa producción artística revela la cuestión identitaria de la cultura de un pueblo. Entonces, ¿qué están haciendo muchos de nuestros artistas? Los más honestos de ellos están revelando una identidad de un dominicano, de qué es habitar lo insular, de qué es habitar el Caribe, de qué es habitar además este tiempo convulso. Así que no está tan desligado, pareciera que estamos hablando de cosas distintas, pero un hecho como San Cristóbal y cómo hemos reaccionado está muy ligado eso te iba yo a la decir. Cultura de un pueblo. Eso te iba a decir. Y el arte lo refleja. Eso te iba a decir que obviamente hoy es un día de luto, o sea, para cualquier dominicano, o sea, es un día triste, es un día pesado, denso, y las palabras sobran, las acciones son más necesarias, pero tener a Luis conmigo en un día como hoy me aligera un poco la carga porque me da comprensión y entendimiento. Luis, y te lo agradezco inmensamente. ¿Qué entiendes tú por honestidad cuando hablas de un artista? Me encantó que utilizaras esa palabra, o sea, dijeras lo más honesto. Claro, bueno, los procesos artísticos tú tienes hay varias opciones de donde observarlo. A mí me funciona y estoy consciente y quisiera que ustedes estén conscientes de que cuando hablamos de arte y de trabajar con arte estamos navegando terrenos muy subjetivos. Y subjetivo en torno respecto a la interpretación o los acercamientos, así que lo que a mí me impacta o mi visión personal tiene mucho que ver con esto. Y desde mi punto de vista, un trabajo artístico con honestidad tiene que ver con cómo está revelado quién es el artista en lo que hace, con cómo hay una impronta tan personal. Yo puedo identificar que quién es el artista, ese contexto geográfico, social en el que creció, luego lo veo reflejado en su obra. A eso me refiero con una cuestión de honestidad ahí. No que no sea honesto otro proceso que no necesariamente revela al artista, pero creo que sirve muchísimo para las cuestiones que estamos hablando ahora, observarlos desde ahí. Lo que pasa es que te hago la pregunta específicamente porque yo siempre he tenido como esa sensación de que para que tú traigas algo a la mesa, algo, vamos a decir, genuino, auténtico, honesto, tiene que haber un proceso de autoconocimiento. Claro, y tiene que haber una observación también de cómo soy yo con este entorno. Claro. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo comprendo? ¿Por qué lo comprendo así? Y ese ejercicio de autoconocimiento, a mí me parece que con el bombardeo de información que tenemos hoy día, o desinformación, a mí me parece que se diluye. O sea, que la gente, que uno se distrae, ¿sabes? Y uno termina no entendiendo quién uno es, porque es mucho lo que... Aquí te hablo de las generaciones nuevas, claro, ¿no? Porque una persona ya que ha vivido, o sea, en el caso de Genaro, su trayectoria, su vida, ha tenido otras influencias. No necesariamente redes sociales, pero una persona de 19 años ya cuenta otra historia. Claro, yo que además soy pesimista de naturaleza, pero esos procesos sociales a los que te refieres, me encanta verlos de una manera más optimista. Yo creo que todas las generaciones de la humanidad se enfrentaron a retos de ruidos externos. Hoy nosotros pensamos infoxicación, mucha información, redes sociales y eso, pero otras generaciones tuvieron otros retos respecto a ese momento de reflexionar quién eres. Siempre va a haber una distracción en torno a esas cuestiones. Vámonos a la pausa, regresamos con Louis Graham. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.